A ver, ¿se escuchan? ¿Qué tal? Sí, ahí está. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, para seguir con el tema de estas reconstrucciones, de, para seguir con este tema de las reconstrucciones de sistemas dinámicos a partir de señales escalares, voy a hacer una pausa temática y voy a introducir por primera vez un elemento dinámico de bastante interés. Este elemento dinámico del que vamos a estar hablando es una red neuronal. Entonces vamos a hacer una clase en la cual nos introduzcamos un poquito en el concepto de red neuronal y discutamos un poco las aplicaciones que se le están dando en este momento a ese tema. Todos oímos hablar todo el tiempo de redes neuronales y me gustaría ponerlo en el contexto de la dinámica. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista dinámico? ¿Qué se puede hacer en la dinámica con redes neuronales y qué se está haciendo con redes neuronales? Es un poco el gusto de qué va esa línea de trabajo. Yo creo que es un tema bastante importante porque una en su vida académica o profesional, lo que elijan hacer, toma algunas decisiones claves. Cuando va a trabajar, si se va a trabajar en empresas, investigación básica y demás. Pero algunas son más conceptuales, uno no se da cuenta que las toma, pero son decisiones tan importantes como las otras, o más, o determinan a las otras. Una de las más importantes, yo insisto con esto, es una línea medio kármica que tengo últimamente, pero yo creo que una de las decisiones más importantes que van a tomar ustedes, como personas dedicadas a la ciencia o personas que van a utilizar el conocimiento científico, es si ustedes van a tener una mirada dinámica o una mirada. Bueno, ahí está, esa es una, si son deterministas o estocásticos, esa es una. Y otra es si son dinámicos o data-driven. Déjenme explicar un poquito a qué me refiero con data-driven. No me refiero con data-driven a si van a trabajar en teoría o con datos. Asumimos que todos estamos trabajando con datos. Todos ustedes van a trabajar con datos. O inspirados en datos o modelando datos. Pero ustedes pueden dedicarse a cuál es la manera más eficiente de extraer conocimiento de esos datos, o pueden tratar de entender cuáles son los mecanismos que dan lugar a la generación de esos datos. Son dos aproximaciones distintas. Déjenme darles un ejemplo histórico con el que ustedes están familiarizados, porque no es un tema que se discute ahora o se descubrió ahora. La conversación o la aproximación hacia el movimiento planetario entre Kepler y Newton, de alguna manera, aunque nunca se verbalizó de esa manera, es la discusión entre la dinámica y algo data-driven. ¿Qué sería algo data-driven? Agarrar todas las trayectorias de Marte y tratar de entender cuáles son las trayectorias planetarias a partir de datos y tratar de entender reglas generales y enunciar cosas como las leyes de Kepler, que es un conocimiento increíble, que uno piensa los miles de años en los cuales la humanidad en forma sistemática trató de entender el problema del movimiento planetario y demás, y los modelos que se elaboraron a lo largo de la historia, que es un tema fascinante. La síntesis de Kepler de que son movimientos elípticos y que las áreas iguales en tiempos iguales y demás, es un conocimiento no despreciable, es un conocimiento en cambio cualitativo, y es un ejemplo típico de data-driven. Una mirada complementaria, una mirada distinta es la que propone Newton cuando dice: acá hay un mecanismo por el cual yo voy a determinar cuál es la tasa de variación de las variables, y es que existen agentes de interacción, que los modelos son las fuerzas, y a partir de ahí, a partir de dilucidar cuáles son estos agentes de interacción, yo voy a poder llevar a cabo una predicción del movimiento planetario. Y la diferencia entre entender un mecanismo o hacer un data-driven no está en que el resultado sea distinto. Kepler explica para ciertos cuerpos celestes la existencia de movimientos elípticos, Newton explica las trayectorias elípticas, pero la diferencia está en que teniendo un mecanismo, lo que puede hacer Newton que no puede hacer una aproximación data-driven es explorar qué es lo que ocurre para parámetros más allá de aquellos que fueron explorados por los datos en los cuales uno se concentró. Entonces,
La discusión sobre data-driven o dinámica muchas veces tiene que ver con la comparación del poder efectivo de generación de conocimiento de una aproximación que renuncia a entender cuáles son los mecanismos fundamentales contra la profundidad de comprensión y predicción que se tiene cuando se dilucidan los mecanismos, lo cual generalmente es muy difícil. Y es muy difícil, si yo pudiera citar a Débora, porque claro, cuando uno digamos, decide que va a tratar de explicar a través de mecanismos las cosas, tiene que pensar que tiene un sistema suficientemente sencillo como para que uno pueda enunciar la acción de los mecanismos y no tenga que resignarse a que hay un montón de otros mecanismos cuya acción no la voy a poder modelar y por lo tanto la simulo como ruido o fenómenos estocásticos que están interviniendo en mi problema. Entonces, hoy en día, todos ustedes, cuando Twitter les muestra lo que les muestra, cuando Facebook les muestra lo que les muestra, cuando Netflix les recomienda lo que les recomienda, o cuando les aparece en un buscador tal o cual interpretación de su pregunta, claramente eso es data-driven science, o sea, la ciencia derivada por datos. Cómo nos perfilan, cómo nos clasifican, es algo hecho por redes neuronales y nadie está haciendo un modelo de cómo es un joven o una joven argentina de clase media en la ciudad de Buenos Aires y demás, y entender su sociología y su psicología cuando se determina que les van a mostrar tal o cual tweet. Pero no tengan ninguna duda que analizando 25 cliqueos que ustedes hacen en Facebook en 2 días los tienen perfilados de una manera impresionante. Y cualquiera de ustedes que sufra como yo lo efectivo de lo que son las recomendaciones de Amazon lo entiende. Entonces, vamos a meternos un poquito en ese mundo, a ver qué tiene que ver con la dinámica, cómo opera, y bueno, vamos a ver qué ustedes hacen con todo eso. Entonces, déjenme contarles un poquito esta clase que preparé, que no sé, creo que no se las mandé, se las voy a mandar después. A ver si estoy grabando. Déjenme ver si estoy grabando. Sí, estamos grabando. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que abrir el chat. Y voy a compartir esto. Ustedes supieran que es difícil es hablar y no tener ningún tipo de feedback. Bueno, entonces, no por el feedback escrito, yo sé que están y probablemente estén escuchando con atención, digo, el feedback de mirar o ahí está. Bueno, nada, parte del monólogo es también que escuchen las reflexiones de uno que está acá tratando de dar una clase sin verlos y verlas. Bueno, entonces, vamos a empezar con nuestro primer ejemplo, o uno de nuestros primeros ejemplos en el tema de dinámica, que fue este modelo aditivo sencillito, en donde el comportamiento de una neurona se representaba por su actividad. Su actividad era una variable continua que era X, que podía tomar valores entre 0, que sería una unidad en estado en reposo, a tener una actividad 1, que es alguna tasa de variación límite, y en principio la dinámica de esas neuronitas, que venían dadas porque si su input era suficientemente grande o no, venía regido por una ecuación diferencial de primer orden, como la que estamos mostrando acá, de x a de t igual a menos x más esta función sigmoidea de ρ más c por x. Entonces esta función sigmoidea, si ustedes recuerdan, si el input que estaba acá era suficientemente grande, hacía que el punto fijo de esto, o sea, la intersección de x con la sigmoidea evaluada en su argumento, iba a tener como un punto estacionario algún valor en el cual el x fuera básicamente la función, la intersección se producía cuando el f fuera igual a 1. O sea que la unidad lo que hacía era disparar en forma corta. Entonces, lo que teníamos era que por otro lado, si el input no era lo suficientemente grande, lo que teníamos era que la neurona no disparaba. O sea, que la neurona no disparaba, pero si el input era suficientemente grande se ponía a disparar. Y típicamente disparaba a una tasa constante. Salvo que uno estuviera justo en una intersección en donde la sigmoidea estuviera creciendo, en cuyo caso lo que íbamos a tener era que el output era proporcional al input. Pero en principio esto saturaba muy rápidamente.
Y la idea era que la dinámica era de saturación muy rápida a ese punto fijo, ¿no? Entonces este era uno de los primerísimos problemas que nosotros estudiamos. Y este problema es el elemento dinámico minimal con el cual se empezó a pensar en el siglo pasado cómo emular comportamientos de sistemas nerviosos. Entonces, típicamente la idea que estaba subyacente en la comunidad fue: hay tareas que son muy difíciles de hacer para uno si uno las programa en forma lineal y demás, pero evidentemente si uno pudiera hacer un dispositivo que compute de una manera similar a como computa el cerebro, a lo mejor se pueden hacer de una manera más sencilla. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que para nosotros escribir una línea de código, una serie de líneas de código con las cuales ir detectando features y demás, como para que tal imagen sea la cara de tal o cual persona, es muy difícil, pero aparentemente al sistema nervioso le resulta bastante más fácil. Entonces, si a lo mejor no pudiera emular la manera en la que se procesa la información en el sistema nervioso, hay tareas que podrían ser más sencillas. Esa es un poco la idea central de esto, y la idea, digamos, detrás de la cual se empezó a jugar con, bueno, vamos a ver, ¿qué tienen las neuronas como elemento dinámico diferencial? Bueno, que necesitan superar un umbral para ponerse a estar activos, y cuando están activas que rápidamente satura. Entonces son unidades que operan de forma no lineal, ¿no? Yo sumo una serie de inputs y no pasa nada, sumo una serie de inputs que supera un umbral y de repente tengo una actividad. Entonces, bueno, vamos a conectarlas y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, McCulloch y Pitts fueron los primeros que utilizaron este tipo de unidades, y la cosa interesante que hicieron era mostrar que estas unidades y conexiones de estas unidades permitían establecer las tablas de verdad del cómputo, ¿okay? Entonces, que si yo tenía uno, o sea, las reglas AND, las reglas OR, las reglas SOR y demás, se podían combinar unidades de estas y tener que, con inputs que fueran 1 o 0, representando estados verdaderos o falsos, se podían lograr tablas de verdad. Entonces, cualquier cosa que uno pudiera pensar, computar, desde un punto de vista lógico, de última se iba a poder implementar en términos de eso. O sea que la tarea de McCulloch y Pitts de tratar de mostrar que las reglas de verdad de la lógica pueden implementarse en términos de combinaciones de estas unidades fue un decir, mira, acá tenemos algo con lo que seguro vamos a poder programar y de alguna manera, en algún lenguaje, lograr hacer cómputos. Y fue un cambio cualitativo. Pero por supuesto, cuando la gente empezó a mezclar estas unidades, en principio, y bien uno le empieza a poner un poquito de biología, no digo mucho, un poquito de biología, ya esto se hace dinámicamente muy, muy complejo. Y ustedes, también para ponerlo en el marco de las cosas que hemos estado mirando, ya tuvieron una experiencia de este estilo, porque nosotros lo que hicimos fue, ¿se acuerdan?, combinar dos unidades, una excitatoria y otra inhibitoria. ¿Se acuerdan que estas unidades, cuando se activan, liberan una actividad una ciertas sustancias químicas que cuando llegan a la siguiente unidad podían tener el efecto de inducir más actividad en la segunda unidad o inhibirla? En el primer caso uno se llama interacción excitatoria, en el segundo caso uno llama una interacción inhibitoria. Entonces uno ponía una excitatoria y una unidad inhibitoria juntas y ya veíamos que la dinámica de esto, aún en el caso, pero más sencillo, la caricatura elemental del sistema de Wilson-Cowan, que son dos unidades aditivas, lo que teníamos era que en función de los inputs teníamos todo este zoológico de unidades. Acá tenemos un punto fijo, acá teníamos un punto fijo, acá teníamos tres, acá teníamos tres y un ciclo límite, acá teníamos la bifurcación homoclínica, teníamos ciclo límite, las bifurcaciones de Hopf, cada una con saddle node, donde se chocaban el saddle node y la Hopf teníamos el ataque. Bueno, ese zoológico que ustedes vieron son dos unidades, ¿okay? Entonces se dan cuenta que este programa de decir, bueno, vamos a ver qué hace un sistema nervioso, enseguida escala a un nivel de complejidad muy, muy, muy grande. Entonces, si uno hace un pasito para atrás y dice, bueno, claro, vamos a dejar el problema de emular sistemas nerviosos un poquito al costado, porque por esta vía se nos hace complicado. Vamos a ver qué es lo que pasa si ponemos unidades de un solo tipo. Ya de por sí esto es un dolor de cabeza. Y tuvo un montón de breakthroughs y un montón de sistemas así, cualitativamente
significativos, pero algunas de las contribuciones importantes fue la de Hopfield. Y Hopfield fue el primero en demostrar que una cierta arquitectura neuronal puede mostrar atractores, es decir, tiene un montón de unidades y que la dinámica, así como cuando uno tenía una unidad solita, podía tener como atractores el punto estacionario o el sistema prendido, si uno ponía un montón de estas unidades acopladas, el sistema podía converger a patrones que tuvieran que fueran atractores. Entonces, bueno, que hubiera un montón de otros patrones que, si yo los ponía como condiciones iniciales, convergían a otro conjunto de patrones independientemente de que las condiciones iniciales fueran distintas. O sea, que había patrones de activación, donde cada patrón es eso, una combinación de unidades prendidas o apagadas que constituían atractores. Y la metáfora, porque esto funcionó mucho tiempo, funciona mucho por metáfora, es decir, esto es como una memoria. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que yo puedo guardar en la conectividad, o sea, yo fijo una conectividad entre unidades. Tengo la arquitectura como para que si pongo un conjunto de condiciones iniciales suficientemente cercanas, aunque sea un pedacito, el sistema evoluciona al atractor. Entonces yo puedo tener un evocador parcial, tengo el gusto del helado, y de repente me acuerdo de ese día que estuve tomando helado con tal persona, o veo a tal persona, o veo a un amigo de esa persona, y vuelvo a ese estado atractor. O sea que hay un montón de condiciones iniciales que triggerean, que hacen disparar un conjunto de actividad que convergen al atractor. Entonces, en la metáfora de que yo voy a poder tener una memoria asociado a una conectividad, un conjunto de conectividades entre unidades, fue un avance cualitativo en la comprensión del problema que hizo este señor que se llamó Hopfield. Entonces, una entrada imperfecta podía converger a lo que estamos llamando una memoria, porque tengo un conjunto de pesos que garantizan que haya un atractor. Entonces el atractor es que se encarga de, a estos estímulos raros o imperfectos, hacerlos converger a esto que estamos llamando una memoria. Entonces, fenómeno, la gente se puso muy contenta con esta metáfora. El tema es cómo entrenamos a un sistema para que aprenda una memoria. Bueno, entonces Flor pregunta una gran pregunta, y si la memoria del cerebro funciona de la misma manera, eso es, ya no te digo otra clase, Flor, eso es un programa de investigación. Cuando termine la pandemia volviste al laboratorio y conversamos, y eso es directamente otra materia. Digamos que es una analogía. Digamos. Buenísimo. Entonces, bárbaro. Entonces, el tema es cómo hacemos para entrenar esto, cómo hacemos para condicionar a una red para que vaya cambiando sus pesos de manera tal de que realmente se genere esa memoria, para que se establezca una conectividad tal que algo termine siendo un atractor. Y eso fue, de vuelta, es como en el lejano oeste, ¿no? Cada uno se va con un palo, con un caballo, y a ver correr lo más rápido posible, a ver cuál es el territorio que se cubre. Eso es el lejano oeste. Fue una carrera increíble. ¿Cómo hacer para entrenar en forma eficiente a una red neuronal para que tenga un dado conjunto de atractores? Y eso fue un drama, porque realmente si uno va a empezar a decir, bueno, yo quiero tener este atractor, o sea, que tenga este patrón de cosas prendidas, pues eso hace una memoria. ¿Cómo hago? Voy cambiando al azar y voy viendo a ver cómo lo invoco. Eso fue un drama. Entonces, ¿cómo entrenar para condicionar a una red a que memorice, a que tenga un conjunto de pesos que estén asociados a salidas determinadas? Fue una de las grandes preguntas de hace unos 30 años. Y hubo una persona llamada Rumelhart que le dio a la clave de esto sobre cómo hacer para entrenar a un subconjunto de redes de manera tal de tener un resultado dado y enseñárselo a la red a partir de datos. Y cuando eso se logró hacer, se establecieron uno de los pilares en los que están construidos de vuelta buscadores, Google, Facebook, Twitter y todas sus consecuencias sociales. O sea, lo que vamos a ver ahora está en el corazón operacional de lo que funciona en el motor
de todos los mecanismos de clasificación de redes neuronales que andan dando vueltas por ahí. Y eso se llama backpropagation. Entonces, vamos a mirar un poquito qué es lo que ocurre con estas redes neuronales y cómo se hace para clasificar y para determinar los pesos que logren una clasificación exitosa. Ok, entonces tenemos acá un conjunto de unidades. Este conjunto de unidades está conectado de una manera que es bastante artificial si uno lo quiere comparar con cómo están conectadas las cosas en el cerebro. Lo cual no quiere decir que no haya parte del cerebro en donde la arquitectura de conectividad no tenga ciertas analogías con esta red. Pero digamos que esto no sería lo que típicamente uno encontraría si agarrara un tejido del sistema nervioso, mirara y estudiara su conectividad. No es así. Pero bueno. En estas redes, yo lo que tengo son capas. Llamadas, bueno, en inglés son layers, y típicamente ustedes van a escuchar hablar de layers, capas. En donde en cada nivel tengo un número de unidades en principio distinto. Estas unidades están conectadas unas por otras a través de conectividades que implican solamente un tipo de conectividad. Estamos llamando excitación, son conectividades de tipo excitatorio. Y son, digamos, verdaderos pesos. Es decir, determinan, dado, a ver, para cada unidad que yo tengo acá, estas flechitas y los pesos asociados indican por qué número voy a multiplicar la salida de cada una de estas unidades en el input antes de procesarlas acá. Es decir, el input que tengo acá va a ser una suma de los resultados que tengo acá, que son pobres, son ceros o unos, pero pesados a través de números que le dan el peso de la conectividad, cuán influyente es esta unidad para el disparo de esta. Esto podría ser 1, 0, y 0 quiere decir que la actividad de esta está determinada solamente por el input de esto. O podrían todos estos contribuir con pesos del mismo tamaño, etc. Entonces yo voy a tener unidades, cada una de las cuales está respondiendo a la dinámica esta que estamos mencionando de ser sistemas aditivos. Pero los pesos van a estar dados por estos coeficientes con los que yo acompaño a la actividad de las neuronas de las capas previas. Entonces, si los XJ están determinando las actividades, las unidades J que tengo acá, yo los peso por unos coeficientes C sub J, armo toda esta porquería que tengo acá y más algún umbral que tenga para la unidad, eso determina la ecuación diferencial que rige la dinámica de esto. Ahora, vamos a suponer que yo me preocupo por, en cada, digamos, cada vez que yo inspecciono la red, con cuál es el estado estacionario al que se alcanza. Entonces yo lo que voy a suponer es que en realidad me voy a preocupar por cuál es el punto fijo de esto. Y al plantear que yo tengo que analizar solamente el punto fijo, voy a transformar la respuesta de esta unidad no en una ecuación diferencial dinámica que evoluciona hacia un estado, sino que voy a pensar que la salida de esto ya es la sigmoidea de ρ más esto que está acá. Es decir, yo voy a pensar que esto ya convergió a los puntos fijos necesarios. Entonces, cuando uno habla de redes neuronales, uno está trabajando no tanto con un problema dinámico, sino está trabajando con un problema de funciones. Yo pienso que el output de esta unidad va a ser el input sumado por acá y pasado por la función exponencial. Entonces yo les expliqué toda la caricatura de la ecuación diferencial que rige como un sistema aditivo la dinámica de esto, para que sepan de dónde sale. Pero una red neuronal, cuando uno la programa pensando que el output de esto es la suma pesada de todos los inputs que están acá. Ahora, como rige la dinámica supuestamente está regida por un tipo de estas ecuaciones diferenciales no lineales, cuando uno dice que el output es una sigmoide de esto que está acá, lo que está diciendo es que se está preocupando por los puntos fijos. Estas funciones, como ustedes saben, son unas funciones. Estas funciones, el input es una función que hace esto que está acá. Función que nosotros estuvimos dibujando todo este tiempo. Esa es la función sigmoide. Cuando ustedes vayan y jueguen con redes neuronales, se van a encontrar con que muchas redes neuronales utilizan como unidades
este tipo de funciones. Esto es una función que se llama ReLU, de eso después lo vamos a ver, pero que básicamente lo que supone es que uno está operando en esta zona de la función. Pero bueno, esos son así detalles de implementación que tienen sus sutilezas, pero esencialmente lo que estamos hablando es de ecuaciones diferenciales con las que estamos acostumbrados. Entonces, cuando uno dice que va a tener un output que es una función del input, está pensando que cada una de estas unidades es la función no lineal que viene de la sigmoidea de la suma de los inputs, donde en la suma de los inputs entran los pesos de cada una de las unidades. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, genial. Vamos. Fenómeno. Entonces, el proceso de entrenamiento es un proceso de vuelta que fue una super idea y que es recontra sencilla de implementar. Por ahí no es tan sencilla de implementar, pero la idea es súper fácil. Ahora, fue un verdadero breakthrough. Entonces, ¿qué quiere decir entrenar esto? Cada vez que yo quiera llevar a cabo el proceso de entrenamiento de una red, lo primero que tengo que hacer es coleccionar datos. Datos hasta hartarse. Y los datos van a ser, bueno, acá viene una especie de mito. Teóricamente, la gran gracia de estas redes es que uno no pone a priori las categorías, sino que el sistema encuentra el modo de llevar a cabo el resultado que tiene que, digamos, el mecanismo para encontrar el resultado, pero la verdad es que siempre hay una preingeniería que consiste en ver qué es lo que yo le pongo como input para describir a mi problema. Y va a tener salidas. Entonces ustedes se preguntan, lo primero es, ¿cuáles van a ser las clases? Vamos a empezar con el problema de la clasificación, ¿no? ¿Cuáles son las clases en las cuales yo quiero agrupar a mis elementos? Y yo voy a tener inputs, que son las características de estos elementos que yo quiero clasificar. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el output va a ser, me compra o no me compra el par de zapatillas que yo quiero vender, y acá voy a poner si qué sé yo, es un varón o una mujer, si vive en Caballito o vive en Villa Elisa. Acá te voy a poner la edad, acá te voy a poner el suelo, que tengo el suelo de tu papá, en fin, bueno, las características, el color de los ojos, lo que cliqueaste vos en tu historia, lo que quieras, un conjunto de características que vas a poner como input. Y vas a preasignar los outputs. Entonces, tus características van a ser un conjunto de entradas y van a estar asociados a un conjunto dado de clases. Cada uno de estos vectores está constituido por un conjunto de números que son las características de este elemento. Y después cada una de las clases está constituida por, de vuelta, la cantidad de clases que uno quiere clasificar. Entonces, cuando uno diga que un objeto tiene un vector de salida que es el 1, 0, lo que va a decir es que esta actividad es 1, esto es la actividad 0, y por lo tanto va a pertenecer a esta clase que está acá. Si tiene 0, 1, va a pertenecer a esta clase que tengo acá. Y la red, como les decía, viene caracterizada por un omega y j que indican el peso con el que la salida de la unidad i entra como argumento en la función para determinar cuál es el output de la función j. Entonces, uno lo que va a tratar de hacer es lograr que cada vez que yo ponga un conjunto de actividades donde yo conozco el resultado, ¿no? Conozco que Rosario, que vive en el barrio Pirulo y que gana tanta plata y que no sé qué, compró la zapatilla. Gabo, que vive en Villa Elisa, no compró la zapatilla. Yo voy a exponer a la red una y otra vez a estos distintos ejemplos y voy a proponer que los pesos vayan cambiando como para que el conjunto de datos que yo tengo, digamos, de los resultados que yo conozco. Lo cual, se imaginan que en principio yo no tengo un método, esto es un bardo, porque yo pongo un conjunto de números al azar, y digo, acá pongo los datos de Gabo, y acá pongo un conjunto de números al azar, y yo digo, a ver, compró o no compró las zapatillas, esto, el 50% de los casos me va a dar mal, y cuando pruebo cambiar, nada. O sea, esto al azar no termina nunca. Yo lo que necesito en el proceso de entrenamiento es decir, expongo con los casos conocidos cuáles son los inputs y los outputs,
Y yo me fijo cuál es el error que yo tengo en tener una predicción efectiva. Y lo que necesito es un algoritmo sistemático como para que en función del error, la siguiente vez que pruebe, cuando retoco los pesos, el error es un poquito menor. Entonces la estrategia acá es encontrar, no como tirar al azar un montón de combinaciones de los omegas, como para invocarle de casualidad a que en los 5.000 casos que yo tengo de datos se corresponda la entrada con la salida conocida, sino yo lo que necesito es algo que iterativamente, si empecé con una conectividad al azar y no la invoqué en la mitad de los casos, en la próxima vuelta, después de haber retocado las cosas, esté un poquito más cerca de haber invocado. Pero se entiende cuál es la idea. Yo tengo un conjunto de casos, la lista de, ¿cuántos somos acá? 31 personas, algo por el estilo, 38 personas, yo tengo 38 vectores, donde cada uno de esos vectores es dónde vive cada uno de nosotros, cuánto ganamos, el sexo, etc. Y después tengo si compramos o no compramos las zapatillas. Y yo lo que necesito hacer es encontrar el conjunto de pesos como para que le invoque a esto. Y ahí no termina la historia, porque yo puedo haber aprendido esa tabla particular y lo interesante es que yo haya podido generalizar algo como para que cuando me exponga un nuevo conjunto de casos también le invoque. Wow. El proceso de entrenamiento es un proceso complejo. Ya cuando vayamos a ver implementaciones de esto lo vamos a ver más en detalle. Pero por lo pronto lo que yo necesito es que si yo expuse mi tabla de vectores de características y mi tabla de resultados y no la invoqué, porque algunas del señor acá no la invocamos, que en la próxima vuelta, cuando yo haya tuneado la red, esté un poquito más cerca. Entonces la idea grande que tuvo este señor que inventó la backpropagation es la siguiente. ¿Cómo voy a caracterizar cuál es el nivel de éxito de mi red? Bueno, el nivel de éxito de mi red es haber agarrado todas las predicciones de mi red, las predicciones que yo hice cuando puse los valores de, a ver, los datos de Gabo, los datos de Rosario, los datos de Flor, los datos de Tía, qué sé yo. Bueno, con los resultados, hacer la diferencia entre lo que yo predecía y lo que realmente me decía la tabla y calcular un error sumando las diferencias al cuadrado. Entonces, el error va a estar dado por la diferencia entre las predicciones que yo hago con la red, con la distribución de pesos que tengo, que al principio es una distribución al azar, menos la predicción menos los valores de la tabla. Eso elevado al cuadrado da una idea del error. Entonces yo lo que quiero es lo siguiente. Si yo calculo cuál es el gradiente del error respecto de los pesos, yo lo que quisiera hacer es agarrar y cambiar los pesos de manera tal de ir en la dirección contraria al gradiente. ¿Entiendes? Si yo tengo que un error y tengo que, esto es una función de todos los pesos que yo tengo, de todos los pesitos que indican cuál es la conectividad entre todas las neuronas, yo puedo calcular el gradiente. Entonces si yo tengo un gradiente que me dice, mira, en esta dirección el error crece, yo quiero ir en la dirección contraria. Entonces, a través de algún coeficiente que diga cuán rápido quiero ir o no, la idea es que yo voy a establecer que en la siguiente vuelta, mis pesos cambiaron de una manera que es proporcional a menos un número por el gradiente. Entonces, la clave como para decir cómo hago en una siguiente etapa para poder adaptar mis pesos de modo tal de que en la próxima vez que intente me vaya mejor, y ese proceso de adaptación es lo que estoy llamando aprendizaje. ¿Okay? Yo lo que necesito hacer es haber podido establecer cómo depende el error de estos pesos e irme en la dirección contraria al gradiente. Entonces, la clave acá, para tener un mecanismo algorítmico de corregir la red en cada paso, es poder hacer la cuenta de cómo es el gradiente de los errores, cómo dependen los errores de las conectividades. Entonces, lo interesante de esto es que esta cuenta se puede hacer y se puede programar algorítmicamente y corregirla algorítmicamente a la red. Entonces vamos a ver esa cuenta, porque si tenemos esa cuenta, estamos camino a Google, Facebook, Twitter y Amazon.
Esta pregunta es una pregunta clave en nuestra sociedad. Y aunque parezca mentira, se puede, digamos, resolver conociendo la regla de la cadena de cálculo 1. Esa es la buena noticia. Realmente las grandes ideas son esas. Bueno, entonces, estamos de acuerdo con que calcular cómo adaptar una red para que aprenda a clasificar es aprender a calcular ese gradiente. Es así de fácil. Esa es la síntesis de todo este problema. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces supongamos que tenemos una neurona J que tiene un input que viene dado por la sumatoria de los pesos por los outputs de la del layer de la capa anterior. Es decir, yo tengo una unidad que tengo acá y voy a tener un resultado que proviene de agarrar los outputs de todas estas unidades que tengo acá, pesarlos por estos pesos que tengo aquí, y el output que va a salir de acá va a ser la sigmoidea de los omega por los outputs que tengo aquí. Entonces, eso es lo que es el resultado net de J, o sea, el resultado neto de la unidad J, que proviene de haber agarrado los outputs de la capa previa, multiplicados por esto y sumados. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale la derivada del E respecto del omega y J, la derivada del E respecto del omega y J es la derivada del E respecto de los outputs de la unidad J por la derivada de los outputs de la unidad J respecto de los net de J y por la derivada del net de J respecto de omega y J. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo me preocupo por qué es lo que le pasa a la salida final, al error al final, cuando yo cambio un omega, lo que hace el omega es primero afectar cuánto vale la actividad neta de J. La actividad neta de J es lo que va a determinar la salida del output de J, y es la salida del output de J lo que va a estar, digamos, afectando a el error que yo tengo. Es decir, cuando yo hago una modificación de un omega que tengo acá, esto va a cambiar por el hecho de que este output va a cambiar. ¿Okay? Entonces yo lo que estoy haciendo es aplicando la regla de la cadena para determinar cuánto vale el error cuando yo cambio el omega y J. Entonces voy a tener que calcular cada uno de estos tres términos. Lo único que tengo que hacer es calcular cada uno de estos tres términos. Entonces, el último término es recontra fácil. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos. Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué es lo que vale para la última capa. Está buenísima la pregunta, Milton, porque acá Milton intuye una cosa que es muy importante, que es la siguiente. Acá en esta cuenta hay una capa que es más fácil que las otras. Entonces, si yo tengo que voy a utilizar esta última capa, uno de estos términos que está acá va a ser muy fácil de calcular. Esto que estoy diciendo ahora es general, pero ahora vamos a especificar en cuál de estos tres términos, si estoy en la última capa, tengo algo que es cualitativamente distinto. Entonces, esto que te estoy diciendo vale en general, pero ahora vamos a ver en cuál de los términos hay una particularidad de la cuenta que afecta solamente a la última capa. Seguimos un segundito, Milton, y ahí te lo cuento. Entonces, este primer término vale para cualquier capa que yo tenga. O sea, la derivada de cuánto vale la salida de J cuando cambio el omega y J es el output de la unidad y S. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que el net de J es haber agarrado la suma de todos los de la capa previa por los omega? Entonces, si yo acá tuviera la sumatoria sobre I, omega y J por O sub I, cuando yo derivo respecto del omega y J, lo que voy a tener es el O sub I. ¿Está bien? Entonces, cuando yo me pregunto por un omega y J particular, lo que esto está diciendo es que la derivada respecto de ese peso es simplemente el output de esa unidad. O sea que esta es sencilla. Y esta vale para cualquiera de las tres. Para cualquiera de las capas que tengo acá. Muy bien. Ahora viene otra cuenta que es cuánto vale la derivada de los J o sub J respecto de el output de la unidad J. Y esta es sencilla, porque el output de la unidad J, ¿se acuerdan que es la sigmoidea de lo neto que le está entrando a la unidad J? ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, digamos, esta es un poquito más complicada, porque ahora sí viene un montón de unidades, pero la ventaja es que, ¿se acuerdan que esta sigmoidea, cuando yo la derivada de la sigmoidea respecto del input era el producto del output por 1 menos el output? ¿Se acuerdan de eso? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ustedes agarran la sigmoidea respecto del argumento y ustedes derivan respecto del argumento, me quedaba menos 1 sobre todo esto al cuadrado por la derivada, que era la exponencial, y acomodaban eso y nos quedaba el producto del output por 1 menos el output. Y eso lo utilizamos, ¿se acuerdan? Cuando calculábamos el jacobiano en el problema bidimensional. ¿Se acuerdan de eso? Bien, genial. Bárbaro. Entonces, este término también lo tenemos en la cartera. Tenemos el último término, es fácil. El segundo también es fácil. Y ahora, Milton, acá viene uno que es distinto, si es en la última capa de en las capas anteriores. Cuando yo tomo cuál es el error respecto de la salida de la unidad, la última capa. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en el error, ¿cuánto vale el error? El error que está acá, mirando la diferencia entre las salidas y lo que yo tengo en la tabla. Respecto de las salidas de las unidades J, ¿se acuerdan que el error era, el resultado de la predicción, digamos, restado del resultado en la tabla, elevado al cuadrado? Entonces, esto, si yo estoy calculando cuánto vale la derivada del E respecto de una unidad O, esto escribiera en la última capa, porque es simplemente la diferencia entre el I del elemento y la salida de la capa. O sea que esta derivada es fácil solamente en la última capa, porque involucra solamente la unidad OJ. Porque fíjense que si yo me pregunto, y yo creo que la pregunta de Milton apuntaba a esto, que es bastante central, ¿cuánto vale el error si yo cambio algo que está acá? Es un bardo, porque algo que está acá influencia el error, porque me va a afectar la salida de este y me va a afectar la salida de este. Entonces es distinto cómo afecta al error la salida de un elemento O sub J, si estoy hablando de una capa que está por acá, que si estoy hablando de una capa que está por acá. Porque cómo afecta al error la salida de unidad J, si estoy hablando de la última capa, es simplemente la diferencia entre el valor de la tabla y la salida de acá. Punto. Pero si yo voy a decir, ¿cómo afecta el error a la salida de una unidad que está por acá? Y bueno, me lo afecta, porque hay algo que se afecta acá y algo que se afecta acá. ¿Está claro ahí, Milton? Perfecto. Los demás todos. Tengo a todos conmigo. Bien, buenísimo. Entonces la última capa está bárbara. Si yo empiezo con la última capa, o sea, si yo me estoy preocupando por cómo hago por corregir estos errores que tengo acá, yo lo tengo resuelto. Yo tengo que, me fijo cuál es, entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo una tirada al azar de pesas, tengo una lista de resultados, y agarro y digo, bueno, tengo los inputs, tengo los resultados, me dio horrible. ¿Cómo hago para modificar los elementos de los omega y j para que me dé un poquito mejor? Bueno, sobre esta capa yo ya sé cómo se hace. A estos elementos lo que tengo que hacer es simplemente modificarlos con un delta omega y j que viene dado por hacer el producto de... ¿Dónde estoy? Acá. Este término, que era agarrar las salidas que tengo de los omega sub i. Estos términos que estaban acá, que es agarrar los O sub j, 1 menos O sub j. Y este último término, que es esto que está acá. Entonces, está buenísimo, porque yo lo único que tengo que hacer es agarrar cuánto valen los elementos estos, O sub j, y hacer operaciones algebraicas sobre los mismos. Entonces, yo tengo que modificar estos pesos, tengo cuánto me valían el O sub 1 y el O sub 2, y para modificar cada uno de estos que tengo acá, yo lo único que tengo que hacer es
operaciones algebraicas sobre estos OEs. Sobre estos OEs. ¿Qué los tengo? Yo tengo cuánto valen los O sub estas unidades y tengo cuánto valen los OEs de estas unidades. Entonces, como yo tengo todos estos OEs y esta cuenta involucra solamente outputs, tendré que agarrar, en este caso, los outputs de las unidades IES, ¿ok? En este caso, los outputs de las unidades J, en este caso, los outputs de las unidades J, pero tengo todo, ahí está, y ya tengo, esa capa la tengo mejorada. Ahora, cuando yo voy a hacer lo mismo para corregir los elementos de las capas anteriores, ahí tengo un pequeño problema, que es este que estábamos mencionando, que es que cuando yo tengo que hacer las correcciones de qué es lo que ocurre para una capa que está antes de la última, yo tengo que encontrarme con que hay un montón de cosas que van a seguir valiendo, pero fíjense que si yo ahora quiero hacer esta corrección, la corrección de estos pesos que tengo acá, cuando yo me pregunte cuál va a ser la variación de el error que tengo acá al final cuando cambie una de estas unidades, ahora me voy a encontrar con que al calcular que yo tengo un cambio en la salida de esto me va a afectar a todos los elementos que tengo aquí. Entonces, cuando yo tengo que hacer la cuenta de, que es un poco a esto a lo que apuntaba me parece Milton, de cuál es el error que yo tengo que, al tener, cómo cambia el error cuando yo cambio la salida de esto que tengo acá, yo voy a tener que hacer la cuenta ahora de la suma sobre todos los elementos de la última capa de estos términos que tengo acá, porque resulta que cuando yo cambie el O en esa capa que tengo, que no es la última sino la anteúltima, el error cambia por la suma sobre cómo afectó a todos los elementos de la salida. Entonces, este que está acá es igual que antes, porque cómo cambia la actividad neta de J cuando yo cambio cómo cambia la actividad de un elemento L cuando yo le estoy cambiando el output J. No, eso es simplemente depende de cuál es la conectividad del peso anterior, no pasa nada, es algo que está afectando, digamos, cómo afecta a la salida el hecho de que yo tenga un output de una capa previa. Eso no interviene, digamos, no interviene nada de lo que pasa en la siguiente iterada. Discúlpenme un segundito que tengo que apagar eso por acá. Perdón, me estaba matando la luz. En este estamos exactamente en lo mismo. Cómo afecta al output el hecho de tener una determinada actividad neta. Pero en este que tengo acá, ¿cuánto cambia el error por tener un output dado L? Bueno, ahí lo que tenemos es que tengo que sumar las contribuciones de todas las capitales. Entonces, buenísimo. De vuelta, esto que está acá es el omega JL. Esto que está acá es el omega I, el omega L por 1 menos omega L. No, esto es lo mismo. Pero esto que está acá, ¿cuánto vale el error? ¿Cómo cambia el error? Con el cambio de la salida del output de esa capa anteúltima, ahí entran los valores de la capa anterior. Y entonces, eso que está acá, que esto que está acá requiere calcular la suma de las contribuciones por estas dos unidades que tengo acá, las unidades de la capa anterior, estas que tengo acá, hacen que en el cálculo de estos pesos, la variación de estos pesos, intervenga el conocimiento de lo que es el resultado de las capas previas. Eso se conoce como backpropagation, como propagación hacia atrás. Y ustedes, esta cuenta que está acá, no la hacen
nunca en sus vidas. Nunca en sus vidas. O sea, este tipo de cuentas, que es simplemente ir haciendo regla de la cadena e ir adaptando entonces de las salidas últimas hacia, digamos, hacia las capas más profundas, la adaptación de los pesos, es algo que está implementado en cualquiera de los lenguajes que utilizan redes neuronales. Esto no es un cálculo que ustedes implementan. Esto, todas las herramientas computacionales que ustedes tienen para calcular redes neuronales están basados en su corazón, en este mecanismo que es la backpropagation, que es encontrar la diferencia entre las salidas y la entrada e ir calculando cuánto tienen que variar los pesos, digamos, en forma progresiva hacia atrás. Entonces, este mecanismo de backpropagation, de vuelta, yo quería que supieran de qué va. Esto es regla de la cadena, es un engorro, hay que seguir los índices, van a tener que reproducir las cuentas ustedes en papel y demás, pero háganlos una vez por cultura general, no lo van a necesitar nunca más en su vida. Porque esto que está acá está implementado de vuelta en el corazón computacional de todas las redes. Sí, por supuesto, Sofía, yo esto se los paso, se los mando por correo ni bien termino la clase. Y es verdad que es difícil de encontrar, porque la verdad que es una cuenta que como nunca se implementa, digamos, ustedes pueden buscar un montón de cosas sobre backpropagation y está asumido y les va a decir si estos son regla de la cadena, tal cual. O sea, muy bien, tal cual. Bueno, genial. Entonces, esto nos permite una estrategia que consiste en lo siguiente. Ustedes van a agarrar un conjunto de datos y cada uno de estos datos, el conjunto de datos va a estar caracterizado por, digamos, características y clases. Características y clases, características y clases, características y clases. Y van a tener datos que son características y clases, dónde viviste, la edad, la plata que ganás, etcétera, si compraste o no compraste zapatillas y demás. Y después vas a hacer una partición en donde un subconjunto de estos es lo que se llama un conjunto de entrenamiento, el training set, el conjunto de entrenamiento. Un conjunto de entrenamiento uno lo utiliza para probar. Tengo pesos, pongo el conjunto, no me gustó, modifico los pesos, pongo el conjunto, tengo errores, modifico los pesos, pongo el conjunto, tengo errores, modifico los pesos. Y después me fijo si un subconjunto de los datos que yo me separé aparte, que se llama el conjunto de test, también le acierto con ellos. ¿Por qué? Porque el riesgo está en que nos pase lo mismo que cuando practicamos demasiado para un parcial, que hacemos muchas veces los mismos ejercicios, entonces finalmente terminamos a resolver esos ejercicios. Pero nada nos garantiza que si resolvemos 300 veces los mismos ejercicios, nosotros vamos a poder haber aprendido algo general que nos permita resolver el problema cuando nos encontramos con situaciones. Y esto es lo mismo. Entonces, cuando uno tiene un conjunto de datos, se separa un pedacito que va a ser el test. Entonces, una vez que yo tengo mi red, me fijo si yo no sobreaprendí el problema. ¿Qué es sobreaprender el problema? Es aprender a buenísimo especificar esto que tengo acá, pero no pegarle en absoluto a los siguientes ejemplos que yo tengo. Entonces, yo tengo los datos, modifico mis pesos y me separo unos datitos como para ver si en los siguientes datos mi red aprendió a clasificar correctamente. Entonces, un proceso de entrenamiento correcto termina en que yo modifiqué mis pesos como para reproducir los datos y lo testé en un conjunto que se llama el test set. Bueno, vamos a hacer una pausita porque en un ratito les quiero contar una red particular y unir este concepto con lo que veníamos hablando de embeddings en la clase previa. Así que, buenísimo. Acá Federico se empatizó con el problema, seguramente el ejemplo del parcial, ¿no es cierto? Es una pesadilla que nos ha pasado a todos.
Bueno, ¿cuál es el rango de validez? Bueno, ahora empiezan preguntas que están buenísimas. Bueno, entonces, finalmente vos no podés saber a priori cuál es tu rango. No lo podés saber a priori. Yo le puedo contar, digamos, en principio uno lo que tiene es, o sea, la respuesta a esto es no lo sabes a priori, eso. No lo sabes a priori. Lo que ocurre con esto es que, déjenme contarles un poco cómo siguió la historia, porque les estoy contando historias de los 90, y esto quedó ahí durante muchos años, hasta hace 8 o 9 años, esto quedó ahí. ¿Qué pasó? Todo esto funciona, y esto está un poco vinculado con lo que pregunta Enzo. La habilidad de tener algo que realmente generalice viene dado porque uno puede hacer una red suficientemente profunda, y donde profunda es con la suficiente capacidad de capas y suficiente capacidad de unidades, como para ser entrenable con un montón de datos. Y lo que pasó en los últimos años, desde que esto se descubre y se escribe, hasta que se empieza a usar en forma efectiva, fueron dos cosas: capacidad de cómputo, que antes era no soñada, y no estoy hablando de tu laptop, la mía, o demás, estoy hablando de los servidores de Google, los servidores de Facebook y demás. Uno, exactamente, o a nivel más casero los GPUs, tal cual, haber utilizado estas placas gráficas y los procesadores de las placas gráficas como unidades de cómputo en paralelo, que te permite tener por $1000 una máquina increíble. Yo, por ejemplo, me compré hace 2 años por el equivalente a lo que cuando yo la unidad de plata en computación para trabajo no masivo son los $1000. Fueron $1000 en 1990 cuando te comprabas una máquina que corría en Linux. Son $1000 una máquina que tiene un GPU y te permite hacer un cálculo en paralelo. Exactamente. Lo que pasó es esto que dice Facundo: la industria de los juegos hizo que la capacidad de las placas gráficas fuera tan grande que uno tuviera por el equivalente a lo que serían, no sé, $1000, máquinas que cuando esto se desarrolló en los 90 no se podían soñar. Entonces, ahora cualquier persona puede tener, no cualquier persona, pero es más o menos accesible tener una máquina. Claro, fíjate lo que estamos hablando. Ahora una GPU usada, 8.000 mangos, serán, no sé cuánto es eso ahora, no sé cuántos serán dólares, están $100, imaginando lo que estamos hablando, que te permite llevar a cabo cálculos razonables. Yo hice un laburo el año pasado para identificar aves individuales por el canto. O sea, quiero hacer un proyecto ecológico en el cual quiero seguir individuos particulares grabándolos en el campo y sabiendo quién está grabando dónde. Entonces, estuvimos trabajando en un mecanismo de desarrollo de identificación de sujetos, de pájaros, por su voz. Entonces hubo que entrenar, utilizando sistemas dinámicos, una red para que pudiera distinguir el canto de un pájaro respecto de otro. Y eso, que normalmente hubiera sido un cálculo así tremendo, masivo, lo hice en una maquinita que me encontré, que tengo en el escritorio. Y eso incluso es antes de Google Colab, porque en Google Colab ahora vos podés correr. Tiene su garrón, si uno quiere entrenar en algo más o menos serio, no lo hace con la versión gratuita de Google Colab. Pero igual estamos hablando de cálculo al alcance de una persona de clase media de un país del tercer mundo quebrado. O sea, estamos hablando de realmente, digamos, fracciones insignificantes de costo de cómputo al lado de lo que era el cómputo en los años 90. De lo que estoy diciendo con esto es que el abaratamiento del cómputo en los últimos años hizo que cualquiera de nosotros pudiera, con más o menos esfuerzo, acercarse a hacer cálculos masivos. Esa es la primera. La segunda, que en muchos campos empezó a crecer la cantidad de datos. Por ejemplo, ni hablar imágenes en Google, ni hablar mensajes y características sociológicas en Facebook, o sea, ya ni hablemos. Pero mismo la generación de conocimiento colaborativo. En el caso de pájaros, por darles un ejemplo, existen estas redes donde la gente mundialmente, están organizadas por Cornet, pero la gente, los amateurs, normalmente van y cargan datos, grabaciones, fotos y registros de dónde está cada una de estas especies. Y hay un mapa global donde hay un conocimiento general, colectivo, generado, inmenso,
que te permite seguir la cantidad de especies que se vieron, de cantidad de individuos que se vieron de tal especie en tal caminito de una calle, de un lugar, en un pueblito, Entre Ríos, o sea, posta. Entonces hay una cantidad masiva de datos, de información y una cantidad tremenda de cálculo que está puesto al alcance de un montón de gente, que hace que uno haya podido, digamos, redescubrir estas técnicas para aplicarlas como se aplica, con fuerza bruta. Porque redondeando un poquito el comienzo de la clase, no nos olvidemos que esto nos permite hacer una clasificación impensada en términos de desarrollo de características para hacer una clasificación, porque acá no ponemos nada de comprensión, casi nada de comprensión. Y podemos hacer una clasificación muy efectiva, muy barata, muy rápida, sin haber entendido nada del problema. ¿Okay? Cuando yo digo, che, voy a poner un montón de características y voy a ver si este tipo me compra o no me compra las zapatillas, yo no estoy haciendo ninguna comprensión ni de la sociología, ni de la estética, ni de la ética, ni de marketing, ni de economía, no estoy haciendo ningún modelo de nada. Estoy diciendo que tengo un montón de información que se la compré a Facebook o la saqué, no sé, de la aplicación Cuidar o lo que sea, y yo compré esa información, la correlacioné con un resultado y la metí en una máquina que lo único que hizo fue regla de la cadena y multiplicar. Muchísimas veces. Es exactamente eso, Facundo, es predecir sin entender. Entonces, esto es útil. Y fíjate que si vos lográs cambiar el resultado de una elección o vender más zapatillas y demás, útil, no deja de ser útil. ¿Entendiste algo? Nada, te lo garantiza. Bueno, esa es una decisión intelectual que tienen que tener ustedes en su cabeza cuando decidan qué tipo de científicos y científicas quieren hacer. Quieren ser o quieren hacer, o cuándo utilizarlo o cuándo no utilizarlo. Bueno, nada, me parece que estuve mezclando pensamientos técnicos con editoriales científicos. Me parece que en esos momentos es lo ideal hacer una pausa y hacerse un mate, y volvemos dentro de 10 minutos. Esperen que me topo con las preguntas. Hay gente que quiere usar reunión para resolver ecuaciones diferenciales y yo con mucha desconfianza. Bueno, sobre eso vamos a hablar, Enzo. Sobre eso vamos a hablar. Es un temor. El equilibrio entre... O sea, seguramente, si vos pensás que esto puede reemplazar el dilucidar reglas, leyes físicas, yo lo veo con muchísima desconfianza y cualquier cosa. Si vos lo utilizás como para, digamos, ayudarte en el proceso de descubrimiento de tu ecuación diferencial y demás, hay un lugar, sin lugar a dudas. Acá hay una cuestión de, por supuesto, lo primero fácil es caricaturizar esto y decir, una cosa es entender y otra cosa es predecir, y si vamos a caricaturizar, yo claramente estoy de un lado en mis preferencias, y después vienen los matices, los cuales yo recomiendo en la vida no privarse de los matices en ningún campo de la vida. Y los matices son cuáles de estas herramientas pueden ser funcionales y útiles en un programa que uno tenga. Entonces, estas son conversaciones súper contracopadas y me encantaría justo conversarlas un montón. El otro día justo vi usar un paper que le da datos de sistemas y toda una ecuación que no regía. Y van a leer papers de tipo. Está súper de moda pensar que uno va a tener el descubrimiento de las ecuaciones diferenciales a través de los datos. Y bueno, esta amigota nuestra, Bethany Lush, por ejemplo, trabaja con gente en Oregon que trabaja en tener a partir de los datos dilucidar campos vectores con ciertas características. Yo lo que te puedo decir es que ciegamente podés meter la pata de acá a la China. Y en parte, esta es una conversación súper interesante. Si vos ves una red profesional que fluidos también que daba miedo. Exactamente, bueno, sobre eso también vamos a hablar, porque de última, cuando vos resolvés una PD, lo que estás haciendo es describir una prescripción que en función de un conjunto de unidades, que es el comportamiento previo temporal y la interacción con tus vecinos, te decide dar el siguiente paso. O sea, escribir una ecuación diferencial es darte una prescripción que te vincula datos del pasado y tus vecinos hacia el futuro. Entonces, pensar que una red puede aprender esa regla está buenísimo. De vuelta, el problema es que llevar a cabo la predicción e incluso darle una prescripción de cómo vinculas las cosas no quiere decir que vos tengas un modelo.
quiere decir que en el marco de esos datos, como combinás a esos datos para tener tu predicción, está lo cual. Miren, esto es otro tema al que le vamos a dedicar una clase íntegra. El problema de Cindy y el problema de dilucidación de ecuaciones diferenciales a partir de datos usando estas técnicas. Así que no me quiero correr mucho de esto porque tengo preparada otra clase como esta dedicada exactamente a este tema en el que están picando todos ustedes. Buenísimo, bueno, me encanta que estén leyendo y pensando sobre estas cosas. Bueno, hacemos un mate, entonces hacemos una pausita un ratito. Genial. Vamos a requerir una presentación para seguir con la clase, porque lo que quiero hacer es combinar esto que estábamos conversando con otra cosa, con la clase pasada, con la que habíamos estado hablando. Te hago una pregunta, dale, Enzo. Genial. Dime. ¿Querés poner el micrófono o la camarita? Sí, pasa. Creo que en algún momento mencionaste que de redes neuronales puede verse como. Sí, no, quería preguntarte, esto de las redes neuronales puede verse como una interpolación, ¿no? Creo que mencionaste en algún momento en otra clase, puede verse como una especie de interpolación. Yo no sé a qué me referiría. ¿Cómo? Ok. No, porque iba por ese lado mi pregunta, porque si esto puede verse como una interpolación, mi pregunta era básicamente cuál sería el interpolante, digamos. Yo no sé a qué me estaría refiriendo ahí. Ok. Lo que seguro pasaría es que, lo que seguro te podría decir es que además de clasificar, uno puede hablar de regresiones en redes y utilizar redes para hacer regresiones y no solamente clasificaciones, y a lo mejor venía por ese lado, pero la verdad que no sé, tendríamos que ver en contexto a qué me estaba refiriendo. Así dicho, así no lo reconozco. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. Entonces quiero retomar ahora una idea de lo que veníamos discutiendo cuando interrumpimos por aquel corte de luz y volvimos al tema de los mapas y demás, que era el tema de los embeddings. Y quiero poner el problema de las redes neuronales en el contexto de lo que veníamos hablando de los embeddings, para hacer un merge entre dos ideas que veníamos discutiendo. Entonces les quiero contar esto en el marco de una historia que conté justamente la semana pasada. ¿Se acuerdan cómo venía el tema de los embeddings? ¿Y qué habíamos discutido al respecto? Les recuerdo un poquito de qué venía la idea. Este es un problema que tenemos siempre en las ciencias naturales, no solamente en la física, lo tenemos en cualquier campo de las ciencias naturales. Nosotros tenemos un conjunto de variables, estamos queriendo entender cómo se vinculan, establecer un modelo para los datos, y podemos medir una única de las variables. Entonces, qué sé yo, tenemos el oscilador y tenemos el espacio de fases, que es el conjunto de las posiciones y las velocidades en función del tiempo. Y tenemos que en un espacio bidimensional, el conjunto de soluciones, el flujo vive en una variedad unidimensional. O sea, yo puedo parametrizar la trayectoria solamente con un parámetro. Tienen que voy a sacar el chat por si me quiero sacar. Entonces tenemos esto, y suponemos, esto era lo que suponíamos cuando hablábamos del embedding, que nosotros tenemos, que es un sistema determinístico, y más aún que en la variable que nosotros tenemos está esta asignatura del determinismo. Es decir, que si nosotros tomamos una ventana suficientemente grande hacia el pasado, con la información de lo que nosotros tenemos hacia el pasado, tenemos suficiente información para predecir el siguiente segmento, ¿no? O sea, si yo tengo acá el segmento azul, que es un conjunto de puntos de xk hasta xn más 1
k-1, o sea, n más 1 puntos, tengo suficiente información para predecir el siguiente conjunto de puntos, o sea, el último puntito, ¿no? O sea, tengo suficiente cantidad de información como para hacer una predicción. El teorema de Takens decía que aunque la ventana sea suficientemente larga, yo en todos los puntos no tengo la misma cantidad de información, tengo la misma cantidad de jugo, porque si yo agarro un punto y agarro justo el siguiente, es verdad, probablemente tengo un montón de información sobre su evolución temporal. De hecho, si yo tengo un oscilador y tengo el X y el X anterior, se acuerdan que si agarramos la diferencia y dividimos por delta T, tenemos la derivada. Pero en principio también teníamos el problema de que si nosotros graficamos uno contra el otro, si bien teníamos la información de que proyectando en un espacio constituido por los dos puntos consecutivos teníamos un ciclo, era un ciclo recontra aplastado porque teníamos una alta correlación de las variables. Entonces lo que dice Takens es, hagamos otra cosa, tomemos un montón de puntos hacia el pasado, suficientes como para poder hacer una predicción, pero todos esos puntos tomados como variables de un espacio de fase, si bien estrictamente lo son, porque es un conjunto de puntos en términos de los cuales puedo hacer una prescripción determinística que determina unívocamente el siguiente punto, es demasiada información, porque yo tengo después de un punto un montón de puntos que están altamente correlacionados. Entonces lo que dice Takens es, agarremos una ventana larga y tomemos un subconjunto de puntos. Yo te garantizo, dice Takens, que si vos tenías un conjunto en el espacio de fase de dimensión D, con tomar 2D más 1 puntos, vas a tener una representación que es fidedigna, es decir, que tiene la capacidad de ser 1 a 1 y que localmente, desde el punto de vista de su geometría diferencial, tiene unas propiedades topológicas que... Entonces, eso era el teorema de Takens. Y también les habíamos dicho que el teorema de Takens servía para muchas cosas. Esto es una reconstrucción en un embedding de una única variable, que es la concentración de una componente química. Yo creo que les conté la historia de Belousov, la historia tan dramática de este tipo que no le dejan publicar sus ideas y bueno, tiene un tractor histórico experimental impresionante. Uno saca pedacitos de ese atractor, que son aproximaciones a órbitas periódicas, y puede identificar que su organización en espacio de fases es como la correspondiente a un mecanismo dado geométrico que tiene estiramientos y dobleces, por ejemplo. De esto hablamos. O este otro ejemplo en donde, este es de Milavo, donde uno mide la presión en los sacos aéreos de un canario, que es muy parecido a la actividad de un núcleo neuronal, que es el que controla las expiraciones, pero no tiene todas estas variables. Entonces, cuando uno quiere construir un modelo, para eso se encuentran con que yo estas cosas no las puedo medir. Entonces tengo que medir una sola cosa, que es la presión de los sacos aéreos. Bueno, esto soy yo, ¿no? Yo no puedo medir acá, pero en general todas las variables es muy difícil de medir. Pero uno lo que puede hacer entonces es calcular embeddings, caracterizar esas trayectorias como órbitas periódicas, estudiar cómo se linkean, sus características topológicas y compararlas con las del modelo. Ese es el tipo de cosas que uno podía hacer con los embeddings. ¿Okay? Muy bien. Una cosa súper interesante que puede hacer uno con redes es la siguiente. Yo les voy a mostrar una red neuronal muy particular. Esta red neuronal es como la puerta de entrada de mucha gente al tema de redes neuronales. Se llama un autoencoder. Me siguen escuchando, ¿no? Porque yo siempre tengo miedo de quedarme hablando con papa frita acá. Sí, ahí está, genial. Bueno, entonces, bárbaro. Entonces tenemos un autoencoder. Este es como la puerta de entrada para cualquiera hacer redes neuronales. Pues es una red neuronal súper sencilla. Tiene inputs y uno le pide a la red una cosa recontra sencilla, que es que copie el input. Mirá qué fácil. Vos tenés un input, yo lo que quiero es meter un montón de unidades y pesos de tal manera de copiar el output, que te dé exactamente lo mismo. Te vos dirás, ¿para qué cómo te puede interesar eso? En principio, así, dicho así, para nada. Salvo que el autoencoder es un sistema en donde las capas son cada vez más ralas. Es decir, uno empieza con, por ejemplo en este caso, 256 neuronas, después va a 64, después va a 32, qué sé yo, y de repente se encuentra con un pequeño número de neuronas y después vuelve a crecer hasta tener tantas unidades como tenía al comienzo.
La idea por la cual la gente se copó con los autoencoders es que si uno va y acogota una capa intermedia, realmente la hace muy pequeñita, en principio, si yo la acogoto demasiado, no voy a poder obtener el output, ¿no es cierto? No voy a poder obtener. Ya, listo, fuiste. O sea, tenés, acá vas a una única neurona que lo único que dice, estoy prendida, estoy apagada, y bueno, andar a reconstruir a partir de ahí el output que vos tenías. Aniquilaste la información del problema. Ahora, si vos no la haces tan pequeñita, si vos la haces un poquito más grande, ¿no llegará un momento en donde vos tenés la suficiente información en esto como para reconstruirla? Y si eso lo lograste hacer, esto que está acá es un compresor. Entonces, un autoencoder es una red neuronal que fue concebida como un compresor. ¿Estamos claros? Entonces, la idea de esto es, está buena la idea. La idea de esto es que después yo te llevo solamente la información de lo que tengo en el compresor, y ahí estás, tengo el output comprimido completamente. Después, si a alguien le interesa reproducir el output, y lo meto de acá y sigo hacia adelante y obtengo el output. Entonces, pues yo puedo tener un compresor de información acogotando esto. Bueno, mi idea acá, les estoy contando un laburo nuestro, pero me parece que está... Claro, exactamente. Entonces, Milton acá es una pregunta interesante. ¿El compresor está asociado a cuál es la entropía del problema que vos tengas? Tal cual. Si vos tenés un sistema más sencillo, la idea es que vas a poder reproducirlo con menores unidades. Si vos tenés un problema cuya complejidad es más grande, la idea es que esto debería ser más grande. Y yo tomaría la pregunta de Milton como el disparador de lo que fue nuestra pregunta. La pregunta es, entonces, ¿puede ser que esto constituya un embedding? Es decir, ¿puedo pensar que esto es una reducción de la dimensionalidad de los datos lo más comprimida posible como para que yo pueda tener una prescripción determinística? Por supuesto, eso va a querer decir que si yo pongo los datos de un oscilador armónico, capaz que acá me alcanza con 2 unidades, porque con 2 unidades capaz que yo tengo suficiente información como para saber cómo es el comportamiento. Pero si yo pongo un sistema de una dimensionalidad mucho más alta, con 2 unidades, la idea es que no me va a alcanzar, porque yo voy a tener en algún punto proyectado sobre 2 variables, si el sistema original tenía dimensión 4, 5 o 3, voy a tener autointersecciones. Entonces la idea que en la que nosotros estuvimos trabajando es en si estos espacios latentes pueden ser un embedding. Entonces, acá les muestro un ejemplo de qué es lo que ocurre si uno entrena esta red neuronal metiéndole pedazos de un atractor. Entonces agarramos un atractor extraño, agarramos un atractor de Lorentz, donde el sistema es caótico, puesto en términos de la pregunta de Milton, que tenemos un sistema con entropía positiva, es decir, tenemos un sistema complejo, y lo que hacemos es alimentamos esta red con segmentos. ¿Cómo se alimenta una red? Bueno, uno toma un segmento. Yo les iba a señalar con el lápiz en la pantalla, ¿no? Yo no voy a terminar de aprender nunca. Uno toma un segmento y mete estos valores, los valores escalares, 256 de estos valores en las 256 unidades que tengo acá. Entonces, los inputs son los valores de cada uno de los valores de X, una de las variables del problema, en una ventana temporal. Entonces, agarro el atractor, tomo una sola de las variables, no las 3 variables, sino una sola de las variables, una variable escalar, agarro una ventanita de tiempo y meto en cada una de las neuronitas de la primera capa puntos sucesivos de la ventana, tuki, ahí arriba, en esta capa que tengo acá. Y le voy a pedir que la salida sea exactamente la entrada. Ahora, esto es exactamente lo que vimos en la clase anterior, antes de la pausa. Voy a tener un error, que es la diferencia entre lo que sale y lo que había sido el input, que es lo que yo quiero que sea, y voy a modificar los coeficientes de todo este autoencoder como para que eso se cumpla. Entonces yo voy a entrenar con un montón de segmentos del atractor extraño, este que tengo acá, otro que está por acá, el siguiente, otro más, voy a tener miles de estos, y voy a pedirle que los omega y j de cada una de las combinaciones, de cada una de las neuronitas que tengo acá,
se vaya corrigiendo de manera tal que todo ese conjunto de segmentos logre ser copiado. Y por supuesto, acá viene de alguna manera la pregunta de Milton. Con este nivel de complejidad, ¿cuál es la dimensionalidad del espacio latente? Entonces fíjense acá, lo que estoy mostrando es cuál es el mean square error, el error que uno obtiene. Si yo hago este experimento de fitear la red, lo mejor que me salga, cuando la dimensión del espacio latente sea 2. O sea, pongo solamente 2 unidades. O sea, tengo acá cosas de entropía positiva, que son un lío, que son un bardo, porque son un atractor extraño, qué sé yo pongo un montón de segmentos. Intento acogotarlo y que me lo represente en 2, y el sistema me dice, no, vas a tener un mean square error dado. Bueno, probemos con 3. ¿Con 3 me alcanza? Bueno, la gran noticia es que con 3 se pega un gran bajón, el mean square error, y después prácticamente no cambia. Es decir, entre poner 3, 4, 5, 6, ya no hay mucha ventaja. Entonces, bingo, 3 es la mínima dimensionalidad en donde yo tengo ese cambio cualitativo, en donde puedo realmente representar bien copias de mis inputs. Si yo pongo más, voy a estar pagando un alto precio en términos de pérdida de compresión de la información, sin demasiada ganancia, porque yo no mejoro mucho mi usuario. Entonces yo tengo que con 3 unidades, yo tengo suficientemente información como para poder hacer una representación del sistema en donde cada segmento tenga una buena copia. Ahora, si cada segmento es una buena copia, o sea, cada punto es inambiguamente asociado a un punto, después de haber pasado por un acogotamiento acá, quiere decir que en dimensionalidad 3 yo puedo tener una prescripción determinista, porque no tengo confusión de puntos. Entonces vamos a poner a prueba esa hipótesis, y lo que vamos a ver es cómo lucen órbitas periódicas en el espacio latente. Entonces acá lo que les estoy mostrando es un atractor del cual saco órbitas periódicas. Y estas órbitas periódicas son nuestras viejas conocidas. Tenemos una órbita de periodo 1 que es la verde, tenemos una órbita de periodo 2 que es la roja, y tenemos otra órbita de periodo 1 que es esta violeta. Acá estamos dibujando 2 de estas órbitas. Y se acuerdan lo que decíamos, que en función de cómo se cruzaban y demás, podemos calcular, por ejemplo, cómo se linkeaban, las linking number y demás. Ya sabemos que la órbita de periodo 2 es una cinta de Moebius alrededor de la órbita de periodo 1, si este sistema era un Rosler, que es un sistema de Snell. Fíjense cuántas cosas sabemos que no sabíamos hace pocas semanas. Ahora, en el espacio latente, ¿cómo luce esto? En el espacio latente luce así. Desde el punto de vista de la morfología, está medio raro. Ahora, si uno saca los segmentos que se correspondían a los segmentos de las órbitas periódicas, uno lo que se encuentra es con que la manera en la que se linkean el espacio de fases es idéntica a la manera en la que se linkeaba en el caso anterior. Entonces, la topología del sistema se preservó en el espacio latente. O sea que esta idea del compresor como mínima número de unidades que nos permiten tener una relación 1 a 1 con el sistema original es un embedding. Una compresión es un embedding. Una compresión es un embedding. Entonces acá lo que les estoy mostrando es qué es lo que ocurre en el proceso de entrenamiento. ¿Se acuerdan que yo lo que les dije? Bueno, yo tiro un conjunto de números al azar. El sistema me dice, nada, es horrible esto. Bueno, corregirlo un poquito. Y ahí hago una etapa de corrección, agarro los omega y j con estas reglas de la cadena que les estaba contando, y cuando tengo la nueva red, eso es una nueva época. Pruebo de vuelta, veto el input, calculo el output, no me dio, de vuelta, agarro los omega y j, y una vez que tengo la nueva red, eso es una nueva época. Entonces cada época es uno de estos procesos de iteraciones en los cuales yo, como una hilita de dominós, ajusté todos los omega y j e intento de nuevo. Entonces yo lo que estoy viendo es que en las distintas épocas, es decir, en distintas instancias de aprendizaje, si yo corro 60 simulaciones cada época, agarro 60 redes neuronales, las entreno y que hagan lo suyo. No, las corrijo todas, las 60, de vuelta, de vuelta a las 60, y así. Lo que veo es que en la primera época, cuando yo tiré los coeficientes de azar, nada, me dio todo mal, 100%
de los experimentos numéricos me dio que esta topología de los pedacitos no tiene nada que ver con la topología original. Rojo. 100% me dio mal. Entonces voy a la siguiente etapa. En la siguiente etapa corregí un poquitito. Bueno, acá está en la etapa 11. En la etapa 11 ya hay un 10%, un 15%, esto no sé qué será, será un 15%, de los experimentos numéricos donde ya me dio bien. En la etapa 21 correcciones de toda la red, empieza a crecer el número de experimentos numéricos en los cuales la topología es la correcta. Y si uno va a 90, 100 de estos, eso tiene un alto porcentaje de experimentos numéricos en donde yo tengo la topología correcta. Acá se ve un experimento numérico de una red neuronal en donde uno la va entrenando para distintas épocas. Y lo que estoy mostrándoles acá son los linking numbers entre la órbita de periodo 1 y periodo 2, de periodo 1 y periodo 3, de periodo 2 y periodo 3, en la segunda iterada, en la tercera, qué sé yo, ¿no? En la décima. ¿Ven? Acá aparentemente están de 2 en 2. Nada. Entonces estas dan horrible. Y de repente, empiezan a aparecer topologías correctas. Nada, mal. Y a partir de cierto momento, yo lo que tengo es que en el espacio latente se recompone la topología correcta. Esto está buenísimo porque es una manera de llevar a cabo un embedding de una manera completamente distinta a la de Takens. Ahora, hay que probar que esto es un embedding. Entonces, la idea es, como es una compresión que permite la descompresión sin haber perdido información, mi intuición es, esto es una manera de reproducir el espacio de fases. Ahora da exactamente lo mismo que con el teorema de Takens y exactamente igual que la topología original. Entonces es muy promisorio. Los espacios latentes y las compresiones pensados como embeddings. Ahora, hay que tener un cacho de cuidado, porque acá hay que hacer una buena matemática, hay que encontrar un buen sociomatemático y hacer un buen teorema. ¿Por qué? Porque aún fíjense que en la clase 91, en la época 91, yo tengo, acá lo que tengo es el mean square error medio de los incorrectos respecto al mean square error correcto con la topología correcta, y tenemos algo alentador, que es que la media de los que dan topología correcta es menor que la media del mean square error de los que dan topología incorrecta. Pero si uno mira las fluctuaciones, existen ejemplos de sistemas con el mean square error que es menor que el de topología correcta, siendo topología incorrecta. O sea que probablemente el mean square error todavía no sea una buena métrica para estas redes neuronales y que haya algo recopado para hacer en términos de cómo encontrar una mejor métrica que permita que cuando esa métrica disminuya la topología sea la correcta. Pero hoy por hoy es un problema que está abierto. Y es súper interesante. Entonces la cosa promisoria es, los espacios latentes preservan la topología, o parece que preservan la topología, o convergen hacia cosas que tienen la topología correcta, pero es un warning sign, no se puede utilizar en forma ciega. Entonces, volviendo a la pregunta esta que decía Enzo, ¿se pueden reconstruir ecuaciones diferenciales a partir de estas técnicas de data science y demás? Hay que tener mucho de cuidado, hay que hacer las cosas bien. Fíjense que acá uno puede agarrar y ciegamente pensar que está haciendo una reconstrucción de un espacio de fases, y como no entiende nada de cómo está haciendo este proceso, tener un flujo cuya topología no es la topología original. Entonces anda a saber qué ecuaciones te da un sistema que está regido por, digamos, que te reconstruye este flujo que está acá. Hay un montón de cosas para hacer con cuidado. Pero una cosa que a mí me copa mucho de esto, pero mucho, y estoy bastante interesado, es que es muy fácil extender esta idea, no solamente a escalares, sino a películas, a movies, a videos y demás. Por ejemplo, esta es otra cosa que nosotros hacemos en el labo, yo creo que se las conté alguna vez. Este es como medio un trabajo centrado, no haber hecho un modelo dinámico sencillo que genere sonidos realistas para estos animalitos. Entonces, yo creo que se los conté, estos son labios que se mueven, que están en la juntura acá entre los bronquios y la tráquea, que tienen como dos modos, un modo lateral y un modo tipo ondulatorio. Hay una restitución lineal de los labios, que son materiales elásticos, ¿no? Son como las cuerdas vocales, si quieren. Y yo, cuando hago la cuenta hidrodinámica de cuál es la presión media entre los labios cuando pasa un chorro de aire, uno saca la cuenta de cuánto vale y es esto que está acá. Entonces hay dos parámetros que son la tensión de los labios
y la presión, que son los parámetros del problema, y como les dije en su momento, hacer una sílaba es meterse en la zona donde hay oscilaciones y salir de la zona de donde hay oscilaciones cuando quieren que el tipo se quede calladito. Entonces en cada sílaba uno se metió en una zona donde hay oscilaciones, en espacio de parámetros, y en este caso particular, como uno se metió en las zonas donde las bifurcaciones son las correctas, para zonas tonales donde hay Hof, en las zonas donde hay más contenido armónico en cada uno del ciclo límite, se generan sonidos realistas. Pero nosotros hasta ahora siempre habíamos podido medir la presión de los sacos aéreos y la tensión muscular. O sea, nosotros podemos agarrar y poner en estos unos musculitos que hay por acá, que son los que controlan la tensión de esto, unos microelectrodos para medir la tensión de esto y medir la presión de los sacos aéreos y generar esto. Pero lo que nunca habíamos podido medir es el movimiento posta de estos labios, cuyo contenido espectral es el responsable de las características acústicas del sonido, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces lo que ocurrió es que un amigo mío, que es un Elemans, que son un holandés que trabaja en Dinamarca, pudo medir esto. Déjenme ver si les puedo mostrar la peli. Esto yo no sé si me va a salir. Ténganme un segundito de paciencia, porque la verdad que la peli vale la pena. Ténganme un cachitín de paciencia. Bueno, yo no sé si esto va a salir, pero vamos a intentarlo. ¿Estamos como para ver una peli? Sí, se ve. Bueno, entonces, lo que van a ver acá es una simulación y una filmación de, en el caso de una especie que es paloma, digamos, mientras genera el sonido, el movimiento labial. Entonces, fíjense, en la derecha es la peli, lo que tengo ahí son las oscilaciones. Entonces yo quiero dilucidar cuál es el movimiento y cuáles son las ecuaciones diferenciales que rigen la dinámica de ese comportamiento de la derecha. Y fíjense que ya es una cosa en donde yo no puedo hacer una medición que no sea ya meter una fibra óptica y medir. Esto tiene sus desafíos. Entonces, para mí, cómo hacer para procesar eso y reconstruir esto es una cosa grandiosa. Entonces, la idea de esto es agarrar y decir, bueno, ¿cómo hago para procesar yo la imagen? Bueno, ustedes ven esta página de la presentación, ¿no? Sí, ok. Entonces acá lo que tenemos son las imágenes. Y lo interesante de esto es que en el input de una red neuronal, así como yo pude haber puesto los valores escalares que provenían de una variable que fuera Rosler, yo lo que puedo hacer es una ventana de tiempo, pero en cada instante de tiempo, en vez de pasar un escalar, puedo pasar un tensor, donde ese tensor sean las variables I y J de los píxeles de una imagen. Entonces yo mis inputs los puedo poner como un segmento de señal temporal o los puedo poner como un conjunto, un segmento de tensores, donde los tensores son los píxeles en I y J o los píxeles en I y J de red, green y blue, si fuera el caso que es una película en color, si es una película en blanco y negro. Entonces ahora yo voy a hacer el mismo ejercicio, yo voy a meter un pedacito de la película. Esto tiene como 34 frames para un periodo completo de los lados. Te voy a poner de a 10 instancias temporales, de a 10 frames, o sea, agarro la película, la parto en JPGs, en pequeñas imágenes, y voy a meter 10 de esas, ¿okay? 10 de esas, o sea, 10 tensores acá, en una capa, con una cantidad de neuronas a dilucidar con eso. Y voy a tratar de comprimirla. Si es verdad que esto es una oscilación, yo podría tener esto de no tener pérdida de información en dimensiones realmente bajas, 2, 3 dimensiones, porque yo tendría un espacio de fase de dimensión monológica.
Si yo hago eso y pido que el input sea igual al output, fíjense cómo aparece un hermoso ciclo límite. En esta película que yo utilicé son 3 o 4 oscilaciones completas, pero acá lo que aparece es un ciclo límite súper recontra repetido. Entonces, en el programa de agarrar y escribir las ecuaciones diferenciales que satisface esto, ahora el desafío es escribir el sistema dinámico sabiendo que hay un espacio de fases donde la dinámica es esta. Fíjense que esta dinámica, bueno, ahora no vamos a analizar esto en súper cuidado, pero tiene todas las características de un typical slowdown, es decir, todo esto que uno ve en una bifurcación de saddle node en ciclo límite, o sea, la manera en la que se queda cerca de una zona es distinta que esta. Entonces ahora cuando veamos en una próxima clase el método SYNDIC, vamos a sacar ecuaciones diferenciales a partir de soluciones en espacio de fase, vamos a ver que habiendo tenido una buena representación en el espacio de fase, esto es bastante sencillo. ¿Es la única manera de sacar ecuaciones diferenciales y la cantidad de modos que están activos a partir de una película? Definitivamente no. Ahora créanme que es de las más sencillas, porque agarrar una de estas redes que hacen autoencoding, hacer un espacio latente y tomar eso como un espacio de fases es realmente fácil, porque lo que sí van a ver es que lo que ocurre con este tipo de tecnologías y de programación en redes neuronales pasa un poco lo mismo que hablábamos antes con los GPUs y las placas de video. Hay tanta gente haciendo tantas cosas que es recontra trivial aprender a programar estas cosas y tener programas escritos en la red y procesados. Si uno sabe lo que quiere hacer, es como una gran mina de oro de puertas abiertas. Bueno, fenómeno. Entonces los espacios latentes, mi sospecha es que son un buen espacio de fases, y ahí hay un montón de trabajo para hacer. A ver, ya que estamos, les cuento que habíamos concluido con esto. Bueno, que los espacios latentes de los autoencoders, o sea, estos lugares donde uno comprime la información, tienen un gran potencial. Estas self-training networks can give rise to embeddings. ¿Por qué self-training? Porque vos acá no estás entrenando, no estás castigando si aprendiste bien o aprendiste mal algo. Vos lo que le estás diciendo es lo que tengas, vos lo tenés que copiar, cargate. ¿Okay? Eso es un self-training. Bueno, con cuidado, o sea, que uno use estas técnicas y demás de data science, uno tiene que entender lo que está haciendo, que no puede hacer tantas pavadas. Que lo que constituye un embedding es que sea una representación 1-1, que tenga sus propiedades diferenciales preservadas, es cosa que tiene la topología del sistema original. Y una de las cosas más lindas es que abre a poner un pie de igualdad el tratamiento de señales temporales escalares con películas, con videos, con una cantidad de información que te procesa en forma automática la red. A mí me parece que eso es una gran capacidad que tiene todo esto. Y por supuesto, para mí, esto abre una pregunta súper interesante y la que yo creo que hace falta invitar a un buen colega matemático que pruebe que esto es realmente un embedding, y me parece que acá hay buena matemática por hacer. Bueno, gente, esto es lo que les quería contar en la clase de hoy, y a mí me parece que mostraron tanto interés con el tema de las ecuaciones diferenciales y cómo se sacan ecuaciones a partir de esto, que amerita que la próxima clase sea sobre eso, sobre SYNDIC. Así que voy a ver si les preparo la clase del viernes sobre cómo reconstruimos ecuaciones diferenciales a partir de datos y qué se está haciendo ahora y dónde entran las redes neuronales y demás. En algún momento lo que nosotros pensamos era esto. ¿Se acuerdan que nosotros estamos evaluándolos respecto de una cantidad de temas que son un subconjunto de los temas de la materia? Entonces ustedes la práctica de hoy y la práctica de viernes la tienen que recontra enfocar en terminar los ejercicios de la práctica de los temas en los que están siendo evaluados. Para los temas de embedding, para los temas de redes neuronales y demás, lo que vamos a hacer es preparar unas prácticas adicionales sobre las que no van a ser evaluados, que es fundamental, van a incorporar elementos numéricos, programas que aprendan a programarse, a bajar estas cosas, implementarlos. Yo les quiero mostrar cómo se programa una red neuronal, de dónde pueden bajar información, cuáles son los lenguajes que existen, una cosa un poco más aplicada y que se tome de forma un poco más relajada, porque ya bastante denso es hacer un cuatrimestre no presencial, así que la última etapa del curso la vamos a ir haciendo un poquito más relajada. Bueno, Santi, ¿andarás por ahí?
Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que se aprende más impresión que comprensión, pero bueno, uno vive en un sistema y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero yo creo que sin presión se aprende más. Santi, Juan, Facu, ¿alguien anda por ahí? ¿Qué tal, Juan? No sé, Santi me parece que estaba, pero no sé si... me estaba viendo. Tenemos a los ayudantes atragantándose la media luna, me parece. Gracias por aparecer. Sí, estoy acá. Buenísimo. Pero Juan está a cargo, sin estar frente, así que la responsabilidad es suya. Te dejaron en banda. ¿Qué iban a hacer hoy? ¿Te acordás? Hoy es consultas. Ah, hoy es consulta. Sí. Bueno, buenísimo. Así. Nada, no estamos para consultas, digo, si quieren tomarse un recreo, pero ya estamos. Bueno, bárbaro. Buenas. Porque apareció la Acá estoy. Apareció el Big Boss. ¿Cómo andan? Bien, mira cómo te hago host sin que me lo pidas y cómo dejo de grabar. ¿Viste cómo Muy bien. me llevó solamente un cuatrimestre aprender? Ya deberíamos Bueno, ir. ya todo aceitado para el segundo. ¿Qué? Todo aceitado para el segundo cuatrimestre, digo. Así que yo tengo una relación con el futuro desde la pandemia que es como de gran incerteza. ¿Verdad? ¿Vos solo? Sí, Digamos, no piensa ¿te nada. host? Sí, no, yo estoy harto de la virtualidad. La verdad que estoy hasta la coronilla. Estoy re podrido en la virtualidad. Y eso que, nada, no me puedo quejar, pero ya está. Estoy harto. Creo que estamos todos igual, Gabo. Sí. Che, ¿cómo van a hacer, Santi? ¿Cómo van la gente con las prácticas? Si van a hacer breakout rooms, biología y física ya se pusieron a tono, están... ¿Cómo viene? En principio, esa es la pregunta que yo siempre hago al principio de la práctica, para ver cómo viene. Y hoy va a ser, o sea, esta semana es como medio de consultas y repaso para... Mira, se dice que sin virtualidad no le gusta. Entonces vamos a hacer consultas para que de las guías y también si como espacio de si hay alguien que esté muy trabado o trabade, mejor dicho, en las entregas, que puedan consultar y a ver si les ayudamos para que se destraben. Sí, estoy un poco impresionado con lo que están comentando Martín, Alejandro, Federico, porque José, yo, digamos, me imagino, porque José tiene muchas responsabilidades en la facultad y en su grupo de investigación y demás, pero por ejemplo, Enzo, Federico, Martín, Alejandro, wow, Germán, un montón de gente y además que participan un montón por temas laborales. Re interesante. Y bueno, capaz que una de las lecciones de es que algunas alternativas virtuales habría que preservar anyway, qué sé yo. Sí, yo creo que la virtualidad vino para quedarse un poco. Sí. Bueno, mi experiencia con esto, o sea, en lo personal, para dar clase y demás, es que yo sentí que había una gran respuesta de la gente. Sí, de acceso a gente que de otra forma no podría, y yo no sentí para nada, está bien que ustedes, porque los tenía todos ustedes, pero yo no sentí para nada que esto fuera al contrario, yo pienso que hay mucha gente que pregunta por el chat, interrumpe y demás, que en clases presenciales capaz que no lo hubieran hecho. Sí, igual también lo que tiene bueno esto es
de ir grabándolas es que todo el material está, ¿no? Tenemos todo el curso disponible ya, con todas las clases, todas ordenaditas en la sección de cronograma de la página. Salvo Día bien, clase, como día clase. siempre me reta Santi para los demás, o sea, yo no hubiera guardado ninguno, pero Santi me reta todos los días después de la práctica y me va siguiendo hasta que la subo. Por ejemplo, la de viernes no la subí todavía. Sí, lo malo de Sí. no lo porque descansás en... Qué buena onda. Sí, Bueno, sí. me alegra un montón. Yo, la verdad que toda la respuesta de la gente, o sea, por ejemplo, ahora tenemos 41 personas. Son más o menos los que empezamos, o sea, un Más poco o menos. menos, pero no Sí. mucho menos. No, mucho menos. Y son 10 personas más de las que se habían anotado Sí. en la presencialidad. Así que... Sí. No, pero me parece que valió la pena. No, estuvo bueno. O sea, lo hemos disfrutado porque me parece que todo el mundo lo respondió y lo agarró. Nosotros nos sentimos todo lo que nos estamos siempre muy acompañados, ustedes respondiendo bien y demás, así que es un gusto. La verdad que es un gusto. Es más laburo, pero es un gusto. Bueno, buenísimo. Che, los dejo laburando. Aprovechen, por favor. Tienen unas ayudantes de contra primera. Sáquenle jugo, porque la verdad es que un montón. Y bueno, yo después lo que nunca más hice, porque en la primera reunión que hicimos una reunión así, una consulta extra conmigo, un poquito de gente, me pareció como que no era una instancia que se quería aprovechar, o que no, pero si alguno de ustedes también quisiera tener una sala de consulta o algo conmigo, métanle para adelante. Lo que después vamos a tener que resolver, que podemos conversarlo, es cómo hacer con el tema de los finales. Porque los parciales los tenemos resueltos, es la entrega de esto. Y ahora vieron que está la posibilidad de hacer los finales en el espacio de la virtualidad, no hace falta que sea presencial. Entonces yo lo que diría es que si alguno de ustedes quisiera sacarse de encima el tema del final y quieren coordinar un final, o sea, la gente de posgrado es más fácil porque también tienen que hacer una especie de monografía, un ensayito, pero para hacer la evaluación como un final, si ustedes no quieren esperar a la presencialidad y quieren aprovechar ahora, yo lo que diría es que en el caso de los graduados, o sea, los que están haciendo de posgrado, hacen un ensayo y me lo cuentan. En el marco de contármelo salen los temas de la materia. O sea, la idea es que los que están haciendo la materia de doctorado me cuentan el ensayo y el ensayo sale. O sea, si es una bifurcación, pero es una bifurcación. O sea, uno orienta de alguna manera la conversación como para que se entienda que cursaron la materia. Y por si después preguntan, Gabo, ¿el ensayo es tipo tema libre o que elijan de la lista de papers que hay en la página? Mira, como fue en alguna otra cursada. Claro, el asunto es así. Si alguien tiene en su investigación un uso de alguno de los temas de la materia, o piensa que hay algún paper que quisiera haber estudiado y que por no haber tenido la materia se le hacía más difícil, pero por tener el lenguaje de la materia se le hace un poquito más accesible y demás, está libre de elegir ese tema o ese trabajo. O sea, alguien que trabaja en láseres tiene 10.000 millones de papers como para elegir, o si trabajan en fluidos, o si trabajan en astrofísica o en plasma. Cualquiera de esa gente no tiene ningún problema como para decir, bueno, ya hay un paper que me hubiera gustado leer, pero me da un poco de fiaca porque no tenía algunas herramientas, pero se vincula con esto, con violencia, con complejidad, con caracterización, o yo lo analizaría desde este punto de vista. Parece que lo pueden hacer. Los que no, tienen una lista enorme de papers en la materia que coleccionamos la vez pasada y pueden elegir de ahí los que más les gusten. Es en la sección de papers históricos que está en la página, chicas. Exactamente. Perfecto lo que dice Matías. O sea, si tienen algún problema, ustedes los pueden vincular. Y acá lo ideal es eso. La idea es que tengan algún paper donde, ya sabes, por el análisis o por discutir en la materia o por algún ejemplo particular, los pueden vincular
porque la idea de este es que opere como una especie de final, o sea, que se note que por haber cursado la materia leen distinto un paper, analizan distinto un tema. Entonces, si es algún tema que tienen ustedes preferencias o cercanías, lo eligen. Si no, eligen de ese, digamos, de esa colección que está, la que les decía antes. No, después los que la hacen como materia de grado probablemente sea un final más convencional. Yo les voy a confesar una cosa, a mí tomar finales es de toda la parte de docencia que me encanta, mira, llevo 1000 años haciéndolo, es la parte que más me aburre. Entonces yo no te voy a decir que los estudiantes de grado hagan un trabajo en vez de un final, pero yo te puedo asegurar lo siguiente: si vos venís y decís, a mí me gustaría hablar de tal cosa, y me contás una historia entretenida, yo me voy a enganchar, porque a mí escuchar por 25ª vez lo que es una divulgación de Hobbes no es una vocación en mi vida. Entonces, si alguien tiene alguna idea más interesante para entretenerme, yo no me niego para nada, ¿ok? Dentro de las cosas de la materia, ¿no? Porque dentro de las cosas de la materia, exactamente. Dentro de las cosas de la materia, si alguien tiene... Bueno, genial. Y entonces ahí alguien preguntaba además si esto del ensayo era, o sea, es además del final, ¿no? O sea, es como, si quieren, es como un requisito para el final en los de posgrado, ¿es así, Gabo? No, lo del posgrado yo lo que digo es esto, es una conversación basada en el ensayo. Entonces, perfecto. yo, por supuesto, la conversación basada en el ensayo, ahora me dio miedo, uno se clava de sus palabras. Agustín me asusta. No, yo lo que digo es esto, el ensayo tiene que ser una cosa que se note que es un final de dinámica, tiene que haber algún concepto, alguna idea, tienen que revisitarlo de alguna manera que se note que es un final, que estamos hablando de los temas de la materia. Y preguntaban si lo hacían tipo informe o tipo charla. La verdad que tipo informe siempre es más lindo, que quede algo tipo informe para evaluar. Ahora sí, para conversarlo, lo que me quiere mostrar es el Word, o quieren preparar una charla, eso es lo mismo. Bien. Lo que sí podríamos hacer es elegir por ahí una semana, en la última semana de clase, como para que quienes se quieran sacar de encima todo esto. Bárbaro. Ahora, una revista, yo soy editor de una revista que le dedicó un número a los modelitos, no me reía lo que decía Alejandro. Yo soy editor de una revista que tuvo la pésima idea de sacar un número especial sobre el modelo de COVID, y nos pusieron a 3 editores a manejar eso y nos llenaron el correo de modelitos. Yo creo que si escucho otra vez, o leo la primera vez en esos modelitos. Entonces ahora de otra revista me pidieron un editorial sobre el problema del modelado en tema del COVID y demás, y escribí una cosa medio lapidaria que tal vez cuando termine la materia se las paso. Así que el tema de modelitos, y ustedes sí pueden escribir cualquier modelito, inclusive los de epidemiología y tal cosa, ustedes están habilitados para cualquier cosa. Yo con mis colegas tengo menos paciencia. Sí, menos. Bueno, gente, un gusto como siempre. Santi, los dejo y Dale. nos vemos el viernes. Dale. Chao, gente. Bueno, ¿cómo andan?